pedirte todo, Señor, perdón por nuestros pecados si hemos ofendido en estos días tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu esté en este lugar, Señor, que tú derrame cada uno de nosotros, que arda en nuestro corazón y nuestra mente, Señor. También queremos pedirte en especial por el hermano Alejandro, que todo lo que pueda decirnos hoy provenga de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón y todo el mensaje que tenga para nosotros poder llevarlo a la práctica. Gracias, Señor, por acompañarnos. También queremos pedirte por todos los hermanos que han de venir, que tú los puedas acompañar en este lugar. Pedirte en especial también por todos nuestros hermanos que están enfermos, que están en las cárceles, que tú puedas socorrer a ellos, Señor. Pido también por cada uno de ellos, por su trabajo, por su hogar y por su pan de cada día, Señor. Gracias, Señor, y pedimos tu santa compañía en el bendito nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy tenemos una parte especial de parte de nuestro hermano Robert. La canción es Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Todo rindo a ti. Amén.
en esta iglesia. Esta noche ando un poco mal de la voz, así que pues haremos un esfuerzo por tener las ideas para poder compartir con vosotros este pensamiento. La idea es hablar acerca de Daniel, su fidelidad, su ejemplo como un fiel hijo de Dios. Y pues reflexionar un poco en el libro de Daniel, un poco más abajo, hermano, porque le falta un pedazo más. Gracias. Un poco más. Casi llegamos, casi. Ahí está. El ejemplo de Daniel. El ejemplo de Daniel es un ejemplo extraordinario de las Escrituras. Pocos libros de la Biblia son tan completos. El primer libro que yo escribí, lo escribí sobre Daniel. Cuando era un joven estudiante ahí en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el bachillerato, pues uno enfrenta situaciones complejas. Y ahí nació la idea de escribir un libro para jóvenes estudiantes que van a escuelas no adventistas. Daniel es todo el modelo del estudiante universitario en un colegio en una institución no adventista, ¿no? Las situaciones que enfrenta él son muy semejantes a las que enfrenta un joven en una universidad no adventista o en una escuela simplemente secular. Ambientes como este, pues es todavía mayor. Cuando vas a trabajar a un lugar donde no hay hermanos, cosas de esas, el ejemplo de Daniel es muy bueno. Es todo el modelo del creyente que quiere ser fiel en ambientes adversos. Y Daniel desde jovencito va enfrentando situaciones desafiantes. Después va a enfrentar ya en su vida laboral, pues lo que es la vida laboral cruda, la intriga, el ataque de los compañeros de trabajo, el desafío de ser fiel, lo que nosotros enfrentamos en la vida laboral común y corriente. Hay que empezar diciendo, queridos hermanos, que todos queremos superarnos. Toda aquella persona que se quiera superar tiene que entender que para alcanzar las metas es necesario enfrentarse a ambientes adversos. Cuando nosotros decimos, es que yo no quiero que mis hijos sufran en la vida, quiero allanarles el camino, estás cometiendo un gravísimo error. Déjalo que avance, déjalo que se ponga de rodillas, déjalo que se enfrente a los desafíos, déjalo que caiga, que se levante. La vida no es fácil y todo aquel que quiera evitar las situaciones difíciles y se vaya por el camino fácil, seguramente se encontrará con las complicaciones más fuertes de la vida. Para alcanzar algunas metas es necesario enfrentarse a ambientes adversos, preciados hermanos. Es muy importante ser valientes, no temer al estilo de vida secular. Nosotros vivimos en un estilo de vida secular. Yo he conocido lugares donde la mayoría de los habitantes del poblado es adventista. Tenemos lugares en el mundo, ¿eh? Alguien puede decir, oiga, pastor, ahí es el reino de los cielos. Pues fíjate que no. Dicen por ahí que pueblo chico, infierno grande. Y en la iglesia, pues no es la excepción. Oiga, qué de chisme se oye ahí, ¿eh? Pero bueno. Queridos hermanos, todos nosotros nos movemos y nos vamos a mover en ambientes seculares. Tenemos que aprender a ser valientes. Tenemos que aprender a convivir con los que piensan de otra manera. Tenemos que aprender a ser felices en ambientes donde no necesariamente se acepta lo que uno cree. Y el libro de Daniel comienza con la llegada de un jovencito de por ahí de los 14 años, 14, 15, cuando llega a Babilonia. Podemos imaginarnos, un adolescente. Cada vez que yo leo el libro de Daniel y pienso en los adolescentes,
Insisto a la iglesia en recordar, hermanos, no hagamos a un lado a los jóvenes, a los adolescentes. A los 14 años se puede ser un gran líder de la iglesia. A los 15 años se puede ser un tremendo predicador. Ábreles espacio en la iglesia. Yo tenía 17 años cuando me nombraron anciano de iglesia. Cometí errores, que bueno, ay, que dio gusto, cometí errores, pero que desastre. Pero ahí estaba la iglesia. Ahí estaba la iglesia, ahí estaba la iglesia. La iglesia está para formar líderes. No esperes que los jóvenes no se equivoquen. A los 14 años uno comete errores, pero que da gusto. La iglesia está para formar gente. Yo soy el resultado de una iglesia que confió en un joven y que se empeñó en hacerlo líder. Tienes que invertir en los jóvenes. Tienes que ponerlos ahí y confiar en ellos, sabiendo que se van a equivocar. Por supuesto que uno no es perfecto. Pero cuando nosotros decimos, no, ese no, está muy jovencito, 14 años, mira a Daniel. A los 14 años se lo llevan cautivo, lo arrancan de su tierra. Y no vayas a pensar que le dijeron, a ver niño, ven conmigo, anda. Te invitamos a Babilonia. Por supuesto que no. Destruyeron su ciudad, destruyeron a su familia. Él vio cómo mataban a sus tíos, cómo destruían el templo. Él vio cómo aplastaban lo que para él tenía significado. Qué difícil es tener que ir con el enemigo, tener que acompañarlo, tener que ir a vivir al palacio de aquel que arruinó tu ciudad, tu país. Queridos hermanos, pero Babilonia es el gran centro intelectual del mundo en ese momento. Es la capital del mundo, el sitio más avanzado, donde están las mejores escuelas, las mejores universidades, los mejores maestros. Ahí está Daniel. Y Daniel obtiene una beca para estudiar en el mejor lugar del mundo, en ese momento. En el sitio donde están la educación, la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo. Está becado. La mejor alimentación, el mejor trato. Qué privilegio de este joven. Qué privilegio. En medio de la desgracia, a los 14 años tiene la oportunidad de aprender. Y de aprender cada vez más y más. Queridos hermanos, nosotros hoy tenemos grandes oportunidades a la vista. En medio de la desgracia y en medio de las circunstancias complejas que nos toquen vivir, siempre hay una oportunidad para crecer. Y Daniel no comete el grave error de llegar a Babilonia a llenarse de rencor y llenarse de odio en contra de aquellos que aplastaron su país. Prefiere desarrollarse, estudiar, aprender el idioma y entonces convertirse en un siervo de Dios. Pero va a enfrentar problemas. Va a enfrentar problemas muy serios. En primer lugar, va a enfrentar un ambiente adverso. A partir de un abanico enorme de diferencias. Resulta que ahí, pues las costumbres son distintas. La gente no guarda el sábado. La gente no lee la Torá. La gente no come lo que él come. Es muy diferente las costumbres en Babilonia. Además, el ambiente es multicultural. Él estaba acostumbrado a un ambiente completamente hebreo. Y ahí gente de todo el mundo. Porque los caldeos llevaban a Babilonia gente de todo el mundo. Era una práctica de conquistar y llevar gente a su tierra, como hacían los asirios. Así que, además, pues hay un estilo de vida diferente. La gente oye otra música. La gente se divierte de otra manera.
La gente tiene otra cosmovisión. Y por supuesto, Daniel empieza a oír una lengua extraña, completamente ajena. Está acostumbrado al hebreo. ¿Y esto qué es? Tiene que ver con otra forma de pensar. Las lenguas reflejan la manera de pensar de los pueblos que la practican. Cuando uno aprende una lengua, aprende la forma de pensar del pueblo que la habla. Por eso las lenguas son diferentes. Por eso el castellano se habla diferente en distintos lugares. Imposible que se hable igual el castellano, porque los pueblos son distintos. Y cada pueblo le inserta su idiosincrasia. Queridos hermanos, también Daniel tiene que enfrentar las intrigas de la corte, las artimañas de los cortesanos. No es fácil sobrevivir en medio de una corte. No es fácil sobrevivir en medio de los jefes. El que está al lado de un jefe tiene que cuidarse. Porque ahí pasa de todo. Pasa de todo ya. Maquiavelo escribió ese manual famoso. Cuando decía, si quieres agradar a tu jefe, apela a su egoísmo, porque amoroso no es. ¿Qué cosa dice? Queridos hermanos, Daniel se enfrenta a otro tipo de amistades. Lleva a sus amigos, pero el concepto de amistad de sus compañeros es diferente. Un mundo completamente diferente. Siendo tan solo un adolescente. ¿Se puede ser un adolescente lleno del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Se puede ser un creyente en un ambiente secular? Por supuesto que sí. Y queridos hermanos, a eso hay que agregar la enseñanza a la que se enfrenta Daniel. Resulta que Daniel se enfrenta a una filosofía de la educación completamente distinta. El concepto hebreo de educación no tenía nada que ver con el caldeo. Los hebreos decían, como decía Salomón, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es el temor de Jehová. El conocimiento parte del Padre Celestial. Ellos no tenían esa idea. Completamente distinta. La enseñanza parte de la palabra de Dios, de acuerdo con el concepto hebreo. Dios habla, Dios hace. Decir es hablar en el hebreo. Decir es hacer. Y queridos hermanos, para los caldeos eso no tenía nada que ver. Muy diferente la educación. Él tiene que enfrentarse a otro concepto de enseñanza, otro método de aprendizaje. Y además, maestros con otros valores. Tiene que enfrentarse a maestros con otros valores. Que no le van a respetar sus ideas. No le van a respetar su contexto. Y además a eso hay que agregar contenidos. Los contenidos de los cursos pues atacan su fe. Por ejemplo, a él lo ponen a estudiar el Enuma Elish, el relato caldeo de la creación. Daniel viene con el relato del Génesis, pero resulta que allí en Babilonia hay otro, completamente distinto. El Enuma Elish. Relato caldeo, hay que aprenderse los dioses, hay que aprobar los exámenes, contestando lo que preguntan los maestros, pero con la base del Enuma Elish. Y ahí está el joven adventista respondiendo los exámenes, a contenidos ajenos a su fe. Hay que estudiar además la epopeya de Gilgamesh, que es el relato babilonio caldeo del diluvio. Resulta que el diluvio, Daniel lo conoce como Noé. Pero resulta que Daniel tiene que estudiar otro relato, con otro personaje, con otro contexto espiritual,
con otras lecciones, tiene que aprender. Y tiene que mantenerse fiel al Padre Celestial. No muy diferente de lo que hoy viven muchos jóvenes estudiantes que van a las escuelas contemporáneas. Queridos hermanos, aparte de eso, agregar la alimentación. La alimentación, pues resulta que pues ahí él no consume bebidas alcohólicas, que es parte de la vida del palacio. Daniel no consume las carnes que no están aceptadas en las Escrituras, y a él se le ofrece todo eso, por supuesto. Y además, pues Daniel no tiene el desorden alimentario que es propio de las cortes. Es un joven que trata de ser disciplinado en su estómago. Una persona que quiere adquirir disciplina tiene que aprender a comer. Porque si hay algo que te da disciplina es la alimentación. La alimentación. Cuando uno aprende a ser disciplinado en la alimentación, va a ser disciplinado en muchas otras cosas. Pero eso te da mucha disciplina, y en la vida de un creyente es fundamental aprender disciplina. Dicen por ahí que la tentación del alimento es más fuerte que cualquier tentación, incluyendo la del sexo. Mucho más fuerte, mucho más fuerte. Por eso Daniel se enfrenta a una alimentación distinta, y él tiene que aprender a ser fiel en esos aspectos. Y en cuestiones de religión, perdón, pues resulta que hay politeísmo ahí, muchos dioses. Está Marduk, o sea, Kingu, están otros dioses ahí que él tiene que aprender. Hay una serie de deidades que son diferentes, y por si fuera poco, a él le van a cambiar el nombre. Toda la intención de cambiar la costumbre. Se llama Daniel, Dios es mi juez. La partícula el evoca el nombre de Dios, y la partícula ias evocan el nombre de Dios en el hebreo. Y los tres compañeros y él se llaman Daniel, Misael, Azarías, y les van a cambiar el nombre. A Daniel le van a poner Bel-Sasá. Bel es mi Dios. Bel es mi Dios. A los otros le van a poner Abednego, una evocación a otro de los dioses. Y a todos le van a cambiar el nombre, tratando de cambiarles la fe, tratando de cambiar la costumbre. Cambio de nombre es un concepto muy interesante allí en las Escrituras. Y le están ofreciendo una cosmovisión muy distinta a la que él tiene. Por diversos flancos, Daniel está siendo atacado en su fe. ¿Se mantendrá fiel? Hoy nosotros no podemos decir que estamos siendo atacados únicamente, muchas gracias, únicamente por un solo flanco. No podemos decir, no, se está atacando la fe nada más. No es verdad. Se nos ataca por diferentes puntos. Por la alimentación, por el estilo de vida, por las amistades, por la idiosincrasia, por la ideología, por el concepto que se maneja en este mundo, que son muy, muy sutiles. Y a nosotros nos toca vivir en una sociedad secularizada que pues nos desafía. Y además, Daniel tiene que enfrentar la famosa fusión de credos. En un momento de su vida va a decirse, mira, todo el mundo aquí va a adorar a este ídolo. No importa lo que la gente crea, hay que creer, hay que inclinarse delante de esta imagen. ¿Cuál es el secreto de Daniel? Resulta que hay por lo menos 5 secretos que tiene este joven para salir adelante en medio de una sociedad secular, en medio de una sociedad que
que le ataca, que tiene ambientes adversos. ¿El primero cuál es? Pues el primero es que Daniel es un hombre de oración. Eso se dice fácil, hermano. Hermanos, hay que orar. Pues, sí, todo el mundo lo sabe. Pero practicar eso es muy difícil. La gente que me dice, pero ¿qué está diciendo este loco? Pues es la verdad, que no es fácil orar. Pero ¿cómo? Si nada más se arrodilla. No, estamos hablando en serio. Orar no es sencillo. Llevar una vida disciplinada de oración, hay que tener mucha disciplina y ser muy constantes. Orar al Señor es una experiencia muy particular. Orar 3 minutos, 4 minutos, darle un saludo al Señor, bueno, pues eso es, pues, poco menos que un insulto. Hablar con Dios es otra cosa. Daniel ha aprendido a hablar con Dios. Y en un momento de su vida no está dispuesto a dejar de orar. En un momento de su vida hay un decreto que dice, nadie puede orar por 30 días. Si a ti te dijeran eso aquí, que saliera un decreto del gobierno que dijera, prohibido orar 30 días, no pasa nada, hombre, 30 días pasa rápido. ¿Qué harías? Pues Daniel dice en un momento, es que yo no puedo vivir sin la oración. No estoy dispuesto a vivir sin la oración. La oración es su gran aliada en momentos más difíciles de su vida. No está dispuesto a vivir sin la oración. Varias veces la oración le salva la vida. Van por él a matarlo. Va por él Arioc. Viene a llevárselo porque lo va a matar. Y le dice, mira, vengo porque te voy a matar. Resulta que hay un decreto ahí que dice que todos los sabios se mueren porque no han podido revelar el sueño del rey. Dame tiempo. ¿Pero qué vas a hacer, Daniel? Orar. Y la oración le salva la vida. En medio del foso de los leones, la oración le salva la vida. Queridos hermanos, ¿hasta dónde estás tú dispuesto a orar? Dicha práctica lo condujo a confiar plenamente en Dios y ser un fiel instrumento al servicio del Señor. Las oraciones de Daniel aparecen varias veces en las Escrituras. Llega un momento en que Daniel dice, Señor, no entiendo lo que me estás diciendo. Y Dios le dice, no importa. No es necesario que hoy lo entiendas, ya más adelante se comprenderán las cosas. Hay oraciones que le son contestadas en el momento. Hay oraciones que se le dicen a él, aún no, Daniel. Hay oraciones que tardan 13 años. Entre el capítulo 8 y el 9 hay 13 años. Para los que se quejan que Dios no responde las oraciones. Queridos hermanos, Daniel aprende a ser fiel porque es un hombre de oración. ¿Qué otro secreto tiene Daniel? Pues Daniel es leal. Daniel es un hombre leal. ¿Por qué es leal? Porque decide mantenerse del lado del Señor en todo momento, aunque no entienda el plan de Dios para ese tiempo. ¿Sí? Yo no entiendo qué me estás pidiendo, Dios, pero voy a mantenerme leal. Cuando llega el momento de elegir los alimentos, él dice, no, yo no como eso, no consumo esas cosas. Se atreve a ser leal. Cuando llega el momento de arrodillarse delante de la imagen, Daniel, no, yo no me arrodillo. Bueno, más bien sus compañeros, ahí no estaba Daniel. Cuando llegue el momento de decirle al rey en su cara la voluntad de Dios, es muy difícil, ¿eh? Hay que tener muchos pantalones para hacer eso, y Daniel lo hace. Es leal a Dios en todo momento. No está dispuesto a vivir sin la oración. No importa lo que digan sus compañeros de trabajo, no importa lo que digan sus colegas, él se mantiene leal al Padre Celestial. Esto es secreto.
para vivir fielmente en un ambiente secularizado. Mantente leal a Dios. Nunca le vas a dar gusto a todo el mundo. Nunca. Es un error vivir para agradar a los demás. Mejor vive para agradar a Dios. Eso sí vale la pena. La gente es malagradecida. Y los que hoy te aplauden, mañana te van a condenar. Querido hermano, también otro secreto es el de Daniel, es que es un hombre honesto. Es un hombre honesto. Dice el relato de Daniel que sus compañeros de trabajo pretenden encontrar algo para acusarlo. ¿Y qué encuentran? Nada. ¡Qué maravilla! Nada. No se ha robado dinero, no ha mentido, no ha sobornado a nadie, no ha extorsionado a nadie, siendo un funcionario de primer nivel del gobierno más poderoso del mundo. Y sin embargo, no le pueden encontrar cola que le pise. Ahí está Daniel. Daniel es honesto cuando decide no contaminarse con la comida del rey. Mira, es que yo no como eso, no lo consumo. No me lo des, no me lo voy a comer. Él es honesto, dice la verdad. Si yo confío en el Señor, dame verduras, dame legumbres, dame agua para beber, eso es más sano. Yo tengo que ser coherente con lo que digo. Además, cuando no da lugar a acusaciones de parte de sus enemigos, los obliga a atacar su fe. Queridos hermanos, hay que aprender a ser honestos. Eso da gran valor a la vida de un creyente. Y Daniel aprende a vivir en un mundo secularizado, a través de la honestidad. Y número 4, Daniel es valiente. Hay que tener valor, ¿eh? Se dice fácil que te plantes delante del rey más poderoso del mundo y le digas, tú eres esa cabeza de oro. Caramba, ¿cómo te atreves tú, mequetrefe, a decirme a mí que mi reino tiene los días contados? Hay que tener valor para decirle a Belsasar, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Caramba, hay que tener valor. Hay que saber hablar cuando llegue el momento. Y hay que tener valor para entrar en el foso de los leones. ¿Estás seguro que no vas a dejar de orar? No. Mira, ahí está el foso, Te están esperando los leones. Todavía te puedes arrepentir. Hay que tener valor para entrar en un horno de fuego. Se dice fácil. Ay, los metieron en un horno de fuego. Estamos hablando de un horno de fuego. Estamos hablando de un cerillo, por favor. Queridos hermanos, este es un hombre valiente que sabe en quién ha creído. Sabe en quién está confiando. No está jugando a la fe. No. Yo entro al foso de los leones porque sé quién me acompaña. Y si mi misión ha terminado, pues aquí quedamos. Pero no he hecho absolutamente nada que ofenda al Padre Celestial. Y número 5, Daniel es un joven esforzado, muy esforzado. Es un hombre que a lo largo de su vida se esfuerza, es un estudiante brillante en sus calificaciones y que eso de 10 veces más inteligente no se lo regala a nadie. Ay, es que era muy inteligente. La gente dice, es que ese saca buenas notas porque es muy inteligente. Son mentiras. Ponte a estudiar y vuelve a estudiar y vuelve a estudiar y vuelve a estudiar. Esforzado.
Dicen los investigadores, la famosa ley de las 10.000 horas. Dicen por ahí que un niño que estudia, poner a un niño a estudiar un instrumento es un verdadero martirio. Y el niño, para que se ponga a estudiar el piano, el violín, uy, niño, ponte a estudiar, le ruega, le ofrece, le ofreces el reino y no lo quiere. Y está estudiando el piano, el violín. Dicen los que saben pero que a los 8 años la cabecita del niño cambia, ¿eh? ¡Pum! Algo pasa. Que a partir de los 8 años cuenta 10.000 horas. El niño que pasa 10.000 horas estudiando un instrumento musical, garantizado va a ser un concertista de primer nivel, de lo más grande que. De ahí para abajo va a empezar a hacer menos. Cuando un niño me dice a mí, oiga, yo quiero ser un futbolista, 10.000 horas pateando un balón y no la vas a fallar. Eso de que dice que la pelotita no quiso entrar. Es que así es el fútbol. Patea 10.000 horas un balón y no la falla. Los pintores, 10.000 horas, te queda una obra de arte. En cualquier habilidad de la vida, la constancia, el esfuerzo de alguien que se empeña por alcanzar una meta, va a dar un buen resultado. Por eso dice la Biblia, en toda labor hay fruto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un gran estudiante. Esforzado, 10 veces más inteligente por esforzado, trabajador, impetuoso, rebelde a la mediocridad. No se conforma. Y Dios lo va a usar. Y tenemos ahí el caldo de cultivo de un profeta. Ay, qué bueno que Dios escogió a un profeta, como si Dios tuviera una varita mágica. Ven para acá, y tú no. Hermano, todo ser humano puede ser usado por el poder de Dios. Pero cuando ese instrumento es leal al Señor, cuando ese instrumento ha mostrado esfuerzo, cuando ese instrumento ha mostrado que es fiel al Señor bajo cualquier circunstancia, es valiente, ¿qué cosas no puede hacer Dios con él o ella? ¿Qué cosas no puede hacer el Padre Celestial en este tiempo con cualquiera de nosotros, en ambientes complejos? Dios busca hombres y mujeres con dichas virtudes para transformar sociedades. Daniel, aparentemente de un pueblo insignificante, derrotado, culturalmente pobre, y sin mucho que aportar, transformó a un imperio, a dos más bien, Babilonia y Medo-Persia. Transformó su ambiente, impuso en varias ocasiones el respeto al Padre Celestial con Nabucodonosor y luego con Darío, y dio la pauta para el regreso de los suyos años después a Jerusalén. ¿Cuántas cosas no puede hacer un fiel siervo de Dios cuando decide mantenerse leal al Señor? Mucho, hermano. Nosotros no necesitamos tanto como la decisión firme de permanecer fieles al Padre Celestial en los ambientes donde estamos. Y seguramente Él, con su poder y su misericordia, usará nuestras vidas para simbrar a nuestra sociedad y darle el curso que el Señor desea darle. Que Dios los bendiga a todos.
Bueno, hermanos, tenemos otra parte especial, aparte de nuestro hermano Robert. Desnudo y sin aliento, arando un mar desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to overcome stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up to overcome stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to overcome stormy seas. You raise me up to overcome stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can
Gracias, hermano Robert. Hermanos, ahora les quiero pedir que nos pongamos todos de rodillas. No vamos a hacer como otro día en la oración en grupo, sino individual, ¿sí? Y me gustaría que se imaginen, y créeme que esto es así, que Dios está delante de ustedes y hablen con Él, ¿sí? Desahóguense, que su mente se imagine que Dios está parado delante de cada uno de nosotros y hablen tranquilamente con Él. Puede llevarle 1 minuto o 2, lo que uno quiere, ¿sí? ¿Les parece? Si nos ponemos de rodillas. Padre que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Gracias porque en esta hora nos has permitido venir a tu casa de oración para escuchar la reflexión del profeta Daniel. Enséñanos a ser fieles en medio de las circunstancias adversas que cada uno de nosotros tiene que atravesar. Si alguno de mis hermanos en esta hora está pasando por un momento complicado, dale fortaleza y consuelo. Dale la seguridad de que estás a su lado, como lo estuviste con Daniel y sus amigos en el horno, como lo estuviste con Daniel en el foso de los leones. Dales valor, como se lo diste a Daniel a la hora de decir que no podía consumir tales o cuales alimentos. Dale, Señor, la esperanza de creer que aunque haya asuntos que hoy no entiende, más adelante podrá asimilarlos. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, en nuestro paso fugaz por este mundo. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por venir. Les esperamos mañana. El tema va a estar a cargo del pastor Sergio Martorell, una actitud positiva. Que Dios le bendiga.